laboratorio del instituto tenemos algunas normas de seguridad, pero no tenemos todas. Lo primero, en los laboratorios siempre tiene que haber 2 puertas. Eso es muy importante, ¿vale? Por si alguna se nos queda bloqueada, porque aquí a lo mejor se produzca algún juego en los laboratorios, bueno, que se trabaja en la facultad, laboratorios de investigación, tener siempre otra posible salida de emergencia. Entonces, siempre en los laboratorios tenemos 2 puertas. Siempre. También los laboratorios tienen que ser sitios que estén bien iluminados, para cuando nosotros veamos las reacciones químicas, si se produce un cambio de color, pues poderlo apreciar con la luz natural. Eso no tiene nada que ver con la seguridad, pero bueno, que sepan que siempre hay que tener luz natural. Otra de las cosas que tienen también los laboratorios, que este no tiene, pero que suelen tener los laboratorios, son campanas extractoras, vitrinas con campanas extractoras. Una vitrina con una campana extractora como lo que ustedes tenéis en vuestra cocina, ¿vale? Es una campana que lo que hace es absorber gases. Y muchas veces trabajan vitrinas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia que es corrosiva, que desprende vapores, como por ejemplo el amoníaco, tenemos que abrirlo. Eso nada más abrirlo, no lo voy a abrir, pero se nota mucho el olor a amoníaco. Entonces se trabaja dentro de la campana, se pone la campana extractora a funcionar y absorbe los vapores de amoníaco, ¿vale? También en los laboratorios suele haber siempre duchas de emergencia y lavabo. Entonces, si por ejemplo has tenido mala suerte, cualquier problema y has tenido algún accidente, pues hay siempre una ducha de emergencia, tú tiras y te cae agua. Son los técnicos de laboratorio se ocupan de que eso funcione, eso no está ahí y ni pasa a picadura a los ojos, poder meter la cabeza y que te vaya el agua directamente a los ojos. Son las normas de seguridad o los instrumentos de seguridad que hay en los laboratorios, que son instrumentos de seguridad general. Y luego tenemos lo que se llaman los EPI, que son los equipos de protección individual. Nosotros aquí en el laboratorio solo os voy a enseñar 2, que son los que tenemos aquí básicamente. Que por un lado son los guantes. También deberíamos de venir con bata, yo debería de venir con bata, no me la he traído, pero bueno, son los guantes, que los guantes suelen ser de látex. También hay guantes de otra sustancia, de azul, que creo que son de vinilo, porque si hay personas que son alérgicas al látex. Y después, otra de las cosas que tenemos son las gafas de seguridad, ¿vale? Para evitar salpicadura. Una de las cosas que no se debe hacer en el laboratorio es trabajar con lentillas. Se puede trabajar con gafas, pero no se debe de trabajar con lentillas, ¿vale? Por si hay alguna salpicadura. Siempre las gafas, ¿la queréis probar alguno? ¿Me lo pruebo yo? No me hagas caso. Dentro del material que tenemos en el laboratorio voy a empezar por lo que se llama el material volumétrico. Nosotros lo primero que tenemos son los vasos de precipitado. Todos la he enseñado más en inglés. ¿Cómo se llaman? Los beakers. Beakers, ¿vale? Beakers. Entonces tenemos nosotros lo que son los vasos de precipitado que nos sirven para muchas cosas, se utilizan muchísimo en el laboratorio, pero aunque los volúmenes que se miden no son volúmenes exactos. Es decir, lo primero que tenemos aquí es que este vaso de precipitado es capaz de medir hasta 200 mililitros de una forma aproximada. Es decir, que lo mismo está midiendo 220 mililitros y nosotros creemos que son 200, tenemos un error ahí del 10%, ¿vale? No mide volúmenes exactos. ¿Para qué nos sirve? Pues una de las cosas para la que nos sirve es cuando nosotros queremos hacer una disolución de un sólido en un líquido, por ejemplo, de agua. Si yo quiero preparar una disolución de hidróxido de sodio en agua, yo lo que hago es que cojo mi bote de hidróxido de sodio, cojo una espátula, para os voy a enseñar lo que es, peso una cantidad de hidróxido de sodio y la pongo aquí. Y ahora remuevo con una varilla, que suele ser de vidrio, no de plástico, ¿vale? Remuevo con la varilla de vidrio hasta que disuelvo mi sólido, ¿vale? Eso es lo que hacemos. ¿Que no se disuelve? Calentamos. Bien con las placas calefactoras, que ahora luego las enseñaré, o bien con los mecheros Bunsen, que luego también os lo enseñaré. Tenemos los matraces aforados. ¿Por qué se llaman aforados? Porque tenían aquí el aforo. Esto sí es muy exacto y no se puede calentar. Igual que yo he dicho antes que el vaso de precipitado se puede calentar, porque además nos da un volumen muy exacto, el matraz aforado no se puede calentar porque me está dando un volumen muy exacto. Este, por ejemplo, es un matraz aforado de 500 mililitros, es decir, que es capaz de medirnos 500 mililitros a una temperatura de 20 grados centígrados y tiene un error de más o menos 0,25 mililitros. ¿Eso qué significa? Que si yo enraso correctamente, yo tendré 500, como mucho 500,25 mililitros o 499,75 mililitros. Es decir, es muy exacto, me da un volumen muy exacto. ¿Cómo se enrasa? Si os venís para acá, veniros para acá, aquí tenemos el matraz ya enrasado, ¿vale? Tenemos el matraz enrasado, fijaros, nosotros siempre, normalmente las mesas de laboratorio son altas, ¿vale?
Y nosotros lo que hacemos siempre es que echamos el que teníamos nosotros en nuestro vaso de precipitado con la sal disuelta, lo introducimos aquí y luego vamos echando un poquito de, bueno, del disolvente, que suele ser agua destilada, y lo echamos hasta que lleguemos un poquito más para abajo del enrase, ¿vale? Del aforo. ¿Qué es lo que hacemos luego? Normalmente con una pipeta Pasteur, que es de vidrio, es igual que este cuentagota, pero de vidrio, pues vamos añadiendo agua hasta que nos quede, fijaros, el menisco justo por encima del aforo. Es decir, la curva que hace así el agua tiene que dar justo por encima del aforo. ¿Lo veis? Y tenéis que poner la vista a la misma altura que el aforo. ¿Lo estáis comprobando? ¿Lo estáis viendo? ¿Queréis asomaros? Asomaros, alguno, para verlo. Tenéis que poneros a la altura del menisco, del aforo, ¿vale? Para ver el menisco correctamente. Así, cogemos nuestra espátula y echamos y lo pesamos. Lo pesamos en las balanzas. Esta es una balanza de bolsillo. Si nos fijamos en esta balanza, fijaros, es capaz de medir 50 gramos más o menos 0,01 gramos, es decir, tiene una precisión de centigramos, ¿vale? Yo si he hecho mi material aquí, imaginaros que es sosa, que es hidróxido de sodio, que es corrosivo. Si yo lo echo aquí, al final me acabaría cargando lo que es la placa de metal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pongo el vidrio de reloj encima y ahora añado encima el material, ¿vale? Añado encima el material y a lo mejor apunto la cifra que me ha salido ahí. A lo mejor en vez de 2,54 he pesado 2,58. Pues yo apunto 2,58 gramos de hidróxido de sodio o 2,47 gramos de hidróxido de sodio, ¿vale? Para luego hacer los cálculos de la concentración de mi disolución. Esto ya lo quito. Fijaros, lo mismo, el material del Erlenmeyer nos da un volumen aproximado, en este caso 250 mililitros aproximadamente. Es decir, los matraces del Erlenmeyer los podemos calentar. ¿Pero qué es lo interesante del matraz del Erlenmeyer? Pues precisamente esta forma que tiene. ¿Por qué? Porque si yo hago una reacción química en su interior y esa reacción química es un poco agresiva y produce salpicadura, al tener esa forma, las salpicaduras se van a quedar siempre, casi siempre, se van a quedar en la pared del recipiente. Luego tiene una forma que nos protege realmente, ¿vale? Esta forma hace que las salpicaduras, si en la reacción, se queden y choquen con el frasco, con el vidrio, no nos vea a nosotros los ojos, ¿vale? Se utilizan muchísimo los matraces en el Erlenmeyer, ¿vale? Bueno, vamos a seguir entonces con otro material. Bueno, ahí tenéis los microscopios, que eso ya sé que lo habéis utilizado otros años. Bueno, los embudos, aquí tenéis embudos normales, son los embudos típicos de vidrio, ¿vale? Que estos, bueno, sirven para filtrar, para separar un sólido del líquido. En la unidad 3 nosotros vamos a ver los métodos de separación de mezcla, veremos estos embudos, veremos los embudos de decantación, que sirven para separar mezcla heterogénea de distintos componentes, ¿vale? Si tenemos una mezcla de agua y aceite, ¿cuál tiene una densidad más alta, el agua o el aceite? El aceite. El agua. Se va siempre abajo, ¿vale? Entonces abrimos la llave, cae el agua y se queda retenida en el aceite en el embudo. Sacamos por ahí. Bueno, eso con respecto a los embudos de decantación, los embudos y todo eso. Más material. Tenemos aquí también lo que os he nombrado muchas veces. Creo que nos la ha enseñado lo que son las espátulas. ¿Nos la ha enseñado, no? ¿Le ha enseñado la espátula?